Gracias a Hashem que nos permite estar reunidos acá en Islahuaca. La parashá de esta semana es Beshalach. Beshalach. Y en esa semana se leyó, seguramente se enteraron, la parashá de Man. Un pasuk que es Man, le llaman a Man porque es precisamente la parashá del maná que cae. Y aquí se da la orden también de guardar el Shabbat. Y desde Hashem vamos a ver algunas cosas sobre esta parashá con el favor del Creador. Y justo después de la salida de Mizraim también. Entonces vamos a estar estudiando sobre ello. Vamos a conectarnos. Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Entonces vamos a cantar algo de Shabbat para alegrarnos. Baruch Hashem. Primero un Purpur Breslev. La 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 la. Gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Hey. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem, qué bueno, qué bueno, qué bueno es Hashem. Cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno es Hashem. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias, Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, pasó. Presencial es empezar de nuevo. Hey. Lo que pasó, pasó. Presencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame completamente. Ilumíname el alma. Hey, Padre, renuévame completamente. Ilumíname el alma. Hey, ese modelo que Hashem bendito nos, de alguna manera nos ayuda a seguir como un ejemplo para que podamos nosotros alcanzar de alguna manera esa perfección. Bereshit viene siendo el potencial del hombre, viene siendo todo lo que de alguna manera está dentro nuestro y que finalmente venimos, digamos que es como que Hashem prepara todo y nos dice, mira, todo esto es lo que hay dentro de ti y Egipto es el nacimiento. Y entonces venimos de los mundos superiores a este mundo y oh gran sorpresa, nacemos en Egipto. Todos nacemos en Egipto. Y entonces nacemos en un mundo donde el faraón es el que gobierna. Y entonces es precisamente ahí donde viene esta lucha. Y al principio digamos que vemos caso Yosef, ¿no? Pero Yosef viene a decirnos, mira, te dejo el modelo, que era todo lo que estudiamos en Hanukkah. En Hanukkah estudiamos cómo Yosef nos daba la clave para que no sufriéramos la esclavitud precisamente, la hambruna, y vemos cómo Yosef fue capaz de salvar a toda la humanidad. Pero llega un momento donde dice, se muere Yosef, se mueren sus hermanos,
Y de repente, digamos que el faraón ya no sabe quién es Yosef. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el faraón se olvida que quién es Yosef? ¿Cómo es que una persona se olvida tan fácilmente de las bondades? Eso se llama naturaleza humana. La naturaleza humana es que nos encanta estar en comodidad. Mientras todo esté servido, me estén tratando bien y demás, yo no me preocupo por esforzarme. O sea, si todo me lo dan, yo digo, pues venga, ¿no? Entonces, de alguna manera, como dejaron de agradecer, Yosef nos enseña que Hashem es quien controla y dirige todo, quien da todo, y que la gratitud es muy importante, o sea, aceptar y agradecer. Eso nos dijo Yosef. 2 cosas tienes que hacer en la vida nada más: acepta y agradece. Como dice la canción, ¿no? Si le quedan limones, pues hacía limonada. Lo que sea que pasase, él decía, lo acepto y voy a ver qué es lo que Hashem quiere de mí. Entonces, él nos enseña una vida de emuná. Pero cuando él muere, se acaba el ejemplo. Cuando los hermanos de él mueren, que eran todos sadikim, se acaba ese ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Pues se quedan en la comodidad de Goshen, donde tienen todo. Y pues un día el faraón, sus servidores le dicen, ¿sabes qué? Fíjate que el pueblo de Israel está creciendo. Y si el pueblo de Israel sigue creciendo, en algún momento este pueblo nos va a quitar todo. Empiezan a tener miedo, entonces dice, tenemos que hacer un plan. Y el plan de faraón es, vamos a esclavizarlos. Pero la esclavitud no empezó de una manera así de que, ustedes israelitas ahora vienen a trabajar. No. Para enseñarnos que todo es muy dulcemente y de una manera muy dócil como se nos lleva a un lugar donde no queremos estar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Paró? Dice que Paró se puso él mismo, se puso ropa de trabajo y empezó a trabajar para empezar a hacer, estaban haciendo pirámides. Y entonces empezó a preparar ladrillos, a empezar a ensamblar y demás. Y entonces de repente el pueblo de Israel se acerca y dice, oye, ¿cómo es posible que el faraón esté trabajando? Y entonces se acercan a él y dice, faraón, por favor, o sea, ¿usted cómo puede ser que esté haciendo esto? Para eso está el pueblo de Egipto. Es más, nosotros vamos a ayudarle. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya le empiezan a explicar y demás, y entonces unos días está ahí el faraón. Al cabo de un rato, pues dijo, bueno, yo tengo otras funciones que hacer, pero voy a estar viniendo de vez en cuando a trabajar con ustedes. Y pues se fue, después fueron otros altos jerarcas, y pues ya se volvió una obligación. Entonces, ¿qué sucede? De repente el pueblo, en ese caso el faraón con todos sus ministros, ya vieron que era obligación del pueblo de Israel salir a trabajar. Y el pueblo de Israel empezó a acostumbrarse al trabajo duro. Cuando menos se dio cuenta, el pueblo ya estaba sometido. Así es en este mundo. En este mundo naces, y dice la Mishnah de Pirkei Avot, naces contra tu voluntad. Vienes a este mundo contra tu voluntad. Nadie, digamos, que quiere venir a este mundo que nos dicen los sabios. Bueno, pero es que Hashem te intenta convencer, sí. Pero al final, cuando ya te das cuenta de que ya vienes a este mundo y sientes la separación de Dios, ya estás contra tu voluntad. Así como que, ¿qué hice? Y vas a vivir también contra tu voluntad y te vas a ir contra tu voluntad también. De manera que llegas a un mundo donde te sientes desconectado completamente de Hashem. Ese es Egipto. Y precisamente, ya hemos estudiado en base a lo que los sabios cabalistas enseñan, el Tzimtzum, que es esta, digamos, contracción. Hashem se contrae, pero esa contracción se llama ocultamiento. Entonces hablan de 5 mundos. Y cada uno de estos mundos, ahorita van más o menos vamos a tratar de bajarlo a un nivel que sea entendible. El principal mundo se le llama el mundo de Adat Kadmon, y ese es el mundo que todo lo contiene. Pero digamos que en ese mundo todo es Hashem, no hay ningún tipo de diferenciación, pero a partir de ese mundo se crea, digamos que el mundo de Atzilut, que es el mundo más alto que hoy en día nosotros, del cual hablamos. El mundo de Atzilut es el mundo de emanación, donde está Hashem y de ahí emana toda esa divinidad de él hacia este mundo. Pero él creó, dice, que un pequeño conducto, desde el mundo de Atzilut, que traspasa todos los mundos hasta llegar a este mundo, que este mundo se llama mundo de Asiá.
Entonces vamos a hablar aquí de 4 mundos. Atzilut, que es el mundo de emanación. Después está el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asia. Cada uno de estos, dijimos, Atzilut es emanación. El mundo de Briah es el mundo de creación. Tenemos el mundo de formación, que es Yetzirah, y el mundo físico, que es Asia. Y en este mundo, si se dan cuenta, todos esos mundos, Hashem creó para ocultarse. Y cuando crea el mundo de Asia, ya no se siente la presencia divina. Por eso nacemos aquí y todo lo vemos como una esclavitud. El faraón representa todo las fuerzas, digamos, que nos jalan a perder la conciencia de él. Llámele mala inclinación, llámele, digamos que desconexión, llámele el nombre que le quiere usted poner, hasta el no bueno. Porque finalmente, digamos que la misión de nosotros, cuando estamos en el mundo de las almas, en ese mundo primigenio, le dijimos a Hashem, quiero conocerte. Y Hashem nos dijo, no vayas a ese mundo porque no vas a saber. Vas a pensar que yo no existo. Y hay muchos relatos sobre eso. Entre ellos está el relato de 4 que entran al Pardés. Pardés significa huerto, también se puede traducir como jardín. Pero cada una de estas letras de Pardés es una Pei, una Resh, una Dalet y Samech. Y cada una tiene que ver con un nivel de interpretación de la Torah. La Pei, que es Peshat, lo literal, lo que yo leo al leer la escritura. La Resh, el Remetz. El Remetz tiene que ver con un nivel de interpretación que principalmente pues, se va a enfocar en esta parte de todas las discusiones halágicas que hay en el Talmud y la Gemara. Después tenemos el Drash, que viene siendo en cierta manera un aspecto también de interpretación, pero uno que tiene que ver con una lección de vida. Entonces, cuando leemos el Midrash, ahí son relatos que nos intentan bajar lo que dice la Torah a lo que yo aplico a mi vida. Mientras que el Remetz es encontrar diferentes alegorías e interpretaciones que conecten muchos conceptos. Y yo desmembrar y desmenuzar toda la enseñanza. Eso es lo que está en la Torah oral. Y finalmente la Samech, que es el Sod, la Kabbalah. Son 4 niveles de interpretación y los 4, digamos que representan el Jardín del Edén. Entonces de ahí venimos todos, de ese Jardín del Edén. Cuando Adán y Javá comen el fruto prohibido, son expulsados de ese jardín. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que perdimos un nivel de conciencia muy elevado. Y ahora, digamos que queremos y trabajamos para volver a entrar a ese jardín. El trabajo es volver a recuperar esa elevación espiritual que había en un principio. Por eso existe Egipto. Por eso existe Faraón. El Creador se oculta aquí para crear una dualidad. Este mundo de Asia es un mundo dual donde yo voy a ver que existe lo bueno y lo no bueno. Veo la fuerza del bien y algo que le voy a llamar yo fuerza del mal. Y dije que le voy a llamar. ¿Por qué? Porque sabemos, en Hasidut viene siendo una forma de estudio de estas 4 elementos. O sea, aquí cuando hablamos de Hasidut, o sea, hablando Breslev, hablando de Chabad, de Biala, de Satmar, todas esas que son grupos hasídicos, que es parte de un grupo del pueblo de Israel, que son los piadosos del pueblo de Israel, lo que hacen es unir estos 4 elementos. Entonces, ese Pardés implica de alguna forma el lugar al que tenemos que retornar. Pero yo no puedo retornar a ese lugar si antes no paso por Egipto. Y Egipto entonces viene siendo ese lugar donde yo nazco y entonces de repente veo que todo es contradicción. ¿Y qué sucede? Pues bueno, el pueblo egipcio somete al pueblo de Israel y sabemos todas las cosas que le hace el pueblo. A raíz de eso vienen las 10 plagas. Cada plaga viene siendo como una forma de ajuste de cuentas, por así decirlo, al pueblo egipcio, por cada una de las cosas que le hizo el pueblo de Israel. Entonces de ahí de entrada se nos está enseñando algo. Ese mundo es midá keneged midá, medida por medida. Lo que tú busques, lo que tú hagas es lo que tú vas a recibir. Y entonces digamos que
a partir de ese juicio que viene sobre el pueblo egipcio, a Israel lo ponen ¿en dónde? En Goshen. No sufre absolutamente ninguna plaga, no sufre hambruna, no sufre absolutamente nada. Y la razón de estar en Goshen es porque ellos clamaron. Dice la festividad que la parashá de la semana pasada termina, nos habla de Pesaj. Dice, y hablarás y contarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, de que fuiste esclavo en Egipto y que el Eterno tu Dios te liberó. Digamos que nos pusimos al tanto, y eso que les hablé del Pardés es muy importante porque son los niveles de entendimiento. De alguna manera el Pardés también es una forma que yo entienda por qué estos mundos que existen. Y entonces cuando yo hablo de estos mundos, el mundo de Asia es el mundo físico, es lo material. Si yo no tengo un nivel de conciencia, me quedo con el peshat, lo literal nada más. Y entonces no paso de este mundo físico. Pero cuando yo me empiezo a dar cuenta que hay algo más y que el santo bendito Él me está hablando para que yo encuentre conexiones y vea que sí tiene que ver todo eso con mi vida, entonces en ese momento yo me elevo al mundo de Yetzirah. Y en el mundo de Yetzirah, ahí es donde trabajo las emociones. Las emociones son precisamente ya cuando yo me eleve. O sea, primero es corregir la parte física, no cometer transgresiones. Pero ¿cuál es la fuente de las transgresiones? No controlar emociones. Tristeza, enojo, ira, orgullo, arrogancia. Todo esto, digamos, sobre todo el orgullo es lo que representa Egipto. Cada vez, o sea, entramos desde que venimos a ese mundo al horno, pero regresas al horno por tu orgullo. Y entonces, en esa parashá se nos habla de todas las quejas que tiene el pueblo de Israel contra Moshe y Aarón. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien allí, nos trajiste a morir al desierto. Y como hemos dicho muchas veces, el desierto pues no hay nada. Pero ¿a poco en Egipto sí había algo? En Egipto eras esclavo. Y la libertad, o sea, ese es el problema de la libertad. Cuando eres libre y no estás preparado para la libertad, estás en el desierto, no ves nada, no tiene sentido, no tienes nada. Pero precisamente esa es la cuestión cuando sales de Egipto. Hashem quiere que te acerques a Él, que te entregues a Él. Si entendemos esto, entonces ¿qué hacemos? Entramos al desierto y entonces empezamos a conectarnos con Dios. Por eso es que hay un desierto siempre, decíamos. El Benei Noach, el hecho de que sea Benei Noach no significa que es una vida miel sobre hojuelas, no es cierto. Es trabajo, dice que Rabbi Jonathan, vinimos a trabajar. Entonces en el desierto vienen todas esas pruebas contra el pueblo de Israel. Pero hay una frase que dice justo en este pasú que hablamos del man, donde habla del maná, dice allí, y yo voy a probar al pueblo de Israel, si están conmigo y van a respetar mis leyes. ¿Y qué es lo que dice? Que les va a dar el man. El man, que viene siendo este pan del cielo, se dice que era tenía sabor como de un pastel dulce. ¿Le gustan los pasteles? Bueno, si le gustan los pasteles, pues ya dicen, ay, está delicioso entonces. Hay sabios que dicen, tenía el sabor de lo que tú quisieras. Al final tú tenías ganas de comer algo, eso sabía el man, lo que tuvieses ganas de comer. Y entonces ese es el regalo de Dios, que está diciendo, como tú me estás aceptando a mí como tu Dios, entonces ahora yo te entrego mi man. Y viene otra cosa que dice allí, todos los días va a caer el man, vas a tener el pan del cielo. El pan del cielo es algo que te va a satisfacer, que te va a llenar, pero había un problema con el man. El man no provocaba desecho. Y eso fue lo que el pueblo de Israel de alguna manera no lograba entender. ¿Por qué no había desecho? Porque el man era, digamos que lo físico necesario. Por eso decía allí, no dejes que sobra el día siguiente porque se va a heder y va a gusanarse. También aquí hay otra razón importante. Cuando tú crees en Hashem, que Él te provee de todo,
Esa es la prueba que Hashem te pone cada día. Y eso se refiere al man, que Él es la fuente de tu sustento. Y que cada día Él te va a dar lo que necesites. Que no tienes que abrumarte. Que no tienes que preocuparte por qué va a haber mañana. Solo te dice, mira, el día sexto te voy a dar doble porción. Y esa doble porción es para que no salgas a buscarlo en Shabbat. ¿Y por qué, digamos, que el Shabbat da esta orden a Hashem de que nadie haga nada? ¿Por qué el hecho de que todo lo que tengas que cocinar, lo que tengas que preparar, lo tienes que preparar el día sexto? Porque Shabbat, dice el Rebbe Nachman, viene de Shavta. Aquí entramos aquí esa es una exégesis que estamos haciendo. Cambiando la palabra Shabbat, cambiamos su orden y leemos también Shavta. Y Shavta significa retornar. Y si agarramos ahora la palabra Teshuvah y vemos que también tiene las letras de Shabbat. Y también de ahí viene, de hecho, Shavta, de ahí viene Teshuvah. Entonces nos está diciendo que si tú dedicas 6 días para buscar el pan, o sea, para trabajar, si lo quieres ver así, el séptimo tienes que reconocer que hay un creador. Por eso Shabbat tiene letras de Shavta. Tienes que retornar. Entonces aquí se da esta ley de la esencia del Shabbat. El Shabbat no es el hecho de que yo imite al pueblo de Israel, él tiene sus leyes, de que no puedo hacer ciertas cosas. Yo puedo guisar en Shabbat, yo puedo agarrar el coche en Shabbat, yo puedo prender electrónicos en Shabbat. Pero ¿por qué el pueblo judío no? Porque al pueblo judío se le dio una orden: serán santos como yo soy santo. Yo soy el eterno tu Dios. Entonces digamos que el pueblo de Israel fue elegido para estar en santidad y en completa unión con Hashem. Pero en nuestro caso es Shavta, retorna. No te olvides que Hashem bendito en 6 días creó todo y el séptimo descansó. Entonces el Shabbat para nosotros es un recordatorio de que hay un creador. Y entonces, como dice que Rabarush, el Shabbat para nosotros es emuná. Entonces el Shabbat, si nosotros hacemos esto de venir aquí, que es algo lindo, Baruch Hashem, por gracia al Eterno, ustedes se privan de hacer cosas. Por ejemplo, en la ciudad, muchos dicen, no, yo en Shabbat la hago. Yo en Shabbat hago esto, hago el otro. Pero aquí, digamos que difícilmente se dan ese espacio. Pero precisamente lo que Hashem nos quiere decir con este Shabbat es, no te olvides que yo soy la fuente de todo. Y el man simboliza eso. Yo te voy a probar a través, dice, del man, del sustento. Si tú eres capaz de regalarme este día, si confías en mí, yo te voy a dar todo y en eso te voy a probar. ¿Qué fue lo primerito que sucedió? Tenemos sed. Y entonces entran, ahora sí que las aguas inclusive se les llama las aguas amargas. ¿Por qué? Porque dice, vayan y beban, las aguas son amargas. Mará se le llamó ese lugar, por amargura. Y entonces dicen, Moshe, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Para tenernos a morir de sed. ¿Qué sucede cuando estás en comunidad? Cualquier cosita ya sientes que es la muerte. El pueblo de Israel entró en el desierto porque necesitaba limpiarse, purificarse. Así que una persona que está con un vicio, hay que encerrarlo hasta que se desintoxique. Pero ¿qué resulta? Estuvieron allí, Hashem les iba a llevar a la tierra prometida, pero probaron a Hashem 10 veces. Hashem les dio el man, le dijo a Moshe, cada vez que el pueblo tenga sed, golpearás la roca y fluirá agua. ¿Y qué pasaba? Hashem, digamos que le dio esa fuerza a Moshe, que si tenían sed, golpeaba la roca y había agua. Estaba la roca de Miriam que los perseguía. La roca de Miriam venía atrás de ellos, o sea, siempre que tenían sed, ahí venía la roca de Miriam con ellos, con un río. Entonces la pregunta es, ¿cómo que tenían sed si la roca de Miriam, y por el mérito de Miriam, una roca siempre venía con ellos dándoles agua?
¿Cuál es entonces a qué tipo de sed se refiere? Se refiere a que cuando tú vives en el mundo, te acostumbras tanto al mundo que tienes sed de lo que dejaste. Y entonces aquí enseñan los sabios. No es difícil salir de Egipto. Salir de Egipto es lo más fácil. Lo más fácil dejar una religión y venirte ahora a decir, no, ahora tengo la verdad, sí, estoy convencido, ya investigué, la Torah es la verdad. Perfecto. Pero de repente tienes sed de lo que te daban en el otro lugar. Y esa sed, por eso dice el pueblo, es que las ollas de carne, es que las cebollas, es que los pepinos, es que eso, es que el otro. Y entonces cosas que aquí, por ejemplo, de alguna manera hemos estudiado en el judaísmo, que Hashem quiere que tengamos una conexión directa con Él, no hay intermediarios. Y al no haber intermediarios, entonces de repente, ¿cómo que no hay intermediarios? Entonces, ¿cómo voy a orar con...? Habla directo con Hashem. ¿Pero cómo? Yo no tengo esa espiritualidad para hablar con Hashem. Hashem ya te creó el canal directo. Mira, estás en el desierto, no hay nadie más que Hashem. Ya no tienes distractores. Ya no tienes nadie que esté ahí interviniendo para que tú les con Dios. Si puedes hablar con el rey, no lo vas a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? De repente, esa parte de decir, no, es que no puedo hablar. ¿Cómo hablo con él? Y entonces, ¿cómo lo hacías cuando estabas en Egipto? Cuando estabas en otros lugares. Y ahí, no, pues es que yo pedía que rezaran por mí. Es que yo pedía que hiciesen tefilá y daba ofrenda y esto y el otro y demás. Y aquí nos viene a decir, no, tienes que arrancar Egipto. Todas esas costumbres, todo eso del pasado, tienes que arrancarlo. No, pero es que después yo antes de ser Benei Noach, yo también fui judío. No se puede ser que seas judío y ya no eres judío. No puede ser eso. Te hicieron creer a lo mejor. A lo mejor sí te llenaron de muchos misbot que no eran para ti. Pero hay una cosa que nos dicen los sabios. Hashem no te pone cargas. Y cuando no te pone cargas, ¿qué sucede cuando tú estás haciendo algo que no es para ti? Te cansas. De repente sientes que ya no puedes. Puedes esforzarte mucho, por supuesto. Pero al final no se trata de imitar, no se trata de hacer cosas sin sentido. Y entonces de repente viene Yoshua de la ciudad y te dice, no, ya no guardes Shabbat. No como judío. Puedes prender la lumbre, puedes prender la luz. Y entonces dicen, oye, pero ¿por qué me quitas? Si yo observaba todo como... Era más judío que Moshe Rabbeinu. ¿Y me lo quitaste? No, te acostumbraste a hacer cosas. El hecho de que hagas cosas no significa que seas la mejor persona. Acuérdense, por eso hablé de los mundos al principio. Así es el mundo físico. Todas las cosas que tú haces, las acciones que haces aquí. Así tú guardes todas las prohibiciones de Shabbat. Es una acción. No estás conectado al por qué tienes que hacer eso. No tienes conciencia. No trasciendes de este mundo. Aunque hagas tantas alajot como el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que te dice Hashem? Tienes que elevarte. ¿A cuál mundo? Al mundo de Yetzirah. Y en el mundo de Yetzirah te encuentras con tus emociones. Ese es el trabajo principal. ¿Por qué llegas a Egipto? ¿Por qué entramos a Egipto? Porque no aceptamos la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es que todo lo que hagas lo tienes que hacer porque amas al Creador, porque tienes conciencia de Él. Y te va a conectar, o sea, la palabra precepto significa, que es misvá en hebreo, es conexión. Entonces, si me dice Hashem que yo no voy a prender fuego, ¿cómo me conecta a no prender fuego? ¿Me tomo el café frío? ¿Me gusta comer una sopa fría? Y voy a decir, gracias Hashem, porque este caldo de res, todo ceboso, está delicioso. Ay, hasta parece gelatina, ¿no? ¿Eres feliz haciendo eso? No. O sea, realmente esfuerzas lo físico, pero tus emociones ahí no están. Porque eso te hace sentir a lo mejor enojado, a lo mejor triste. Y entonces
Egipto es eso, es donde tienes todo ese calor. Entras al horno, donde esa impureza sale. Dice Hashem, le dice al varón, tienes que buscar una ayuda idónea. La ayuda idónea está de ese lado, ¿no? Entonces ya encuentra la ayuda idónea. Y la ayuda idónea a veces nos venden allá afuera, que es el amor de tu vida, en el sentido de que todo es dulce, no hay peleas, ella te comprende y él te entiende también, y todo es amor. Pepe Le Pew y Penélope, ¿no? Siempre todo miel sobre hojuelas. ¿Y qué sucede? Hay problemas. El matrimonio no es sencillo. No es sencillo dos mundos que crecieron en lugares distintos, unirlos. ¿Cómo unes eso? Es una reacción química, es la fórmula para que explote. Dijera nuestro Ray Jonathan, Tercera Guerra Mundial. Hasbe Shalom. Pero entonces, ¿por qué Hashem nos obliga a casarnos? Precisamente, digamos que el hecho de que uno se case, dice la Torá, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. No estamos completos si no estamos casados. Cuando nos casamos estamos completos. La mujer es la ayuda idónea. Y al ser esa ayuda idónea, ahí es donde van a salir. Decir ayuda idónea significa que voy a sacar todas mis impurezas. El matrimonio, si yo lo aplico bien, ese es mi horno. Y no tengo que vivir el sufrimiento de Egipto. Pero si sé que el matrimonio es para eso. El matrimonio es para que yo saque toda mi impureza, todas las malas cualidades. Porque tanto la esposa va a ser mi espejo, como también yo voy a ser espejo de mi esposa. Somos dos espejitos. Y entonces, así como Blancanieves, nada más que en lugar de decir la bruja de Blancanieves, no, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y te va a decir el espejo, pues mira, no eres tú. Ni tampoco, y te empieza a sacar todo. Entonces, dicen que Rabbi Jonathan, que sea en larga vida, si de repente estás comiendo, no sé, estás comiendo aquí unos tacos de mole, ¿no? Te chorreas, ¿no? Aquí de repente me lleno la barba o estoy comiendo pan y me lleno de migajas. Y paso por un espejo y de repente veo que hay un montón de migajas en mi barba. ¿Qué es lo que hago? Tengo migajas en la barba. Entonces saco un trapito y empiezo a limpiar el espejo para que se borren, ¿no? Y nomás veo que las migajas no se caen. Y si ustedes me vieran que estoy en el baño haciendo eso, ¿qué me dirían ustedes? Creo que Yoshua está algo... yo he ido uridales, ¿no? Quitando las migajas en el espejo. Es absurdo, es tonto, ¿no? Eso hago cuando peleo con la persona. Tú ves un defecto en la persona, pero dicen los sabios, el defecto que tú ves en la persona es el que tú tienes. Si peleas con la persona es como si estuvieses ahí limpiando el espejo. Entonces no es absurdo, sí lo hacemos. ¿Qué tienes que hacer? Todo lo que te molesta es lo que tienes que corregir tú. Entonces el matrimonio puede ser ese Egipto, pero ese Egipto donde yo acepto y agradezco a Hashem. Seguir el ejemplo de Yosef. Si sigo el ejemplo de Yosef, entonces va a ser el paraíso de Egipto. Pero como me caigo en comodidad, pienso que muchas veces lo merezco todo, me dejo de esforzar, dejo de agradecer a Dios, dejo de aceptar las cosas, y la prueba precisamente, voy a probar, dice Hashem en la Parashá Beshalach, si realmente estás conmigo y si has abrazado mi ley. En el momento en que las cosas no salieron bien, luego el pueblo respingó. ¿Qué pasó, Hashem? Así vamos a hablar con los de Nese, ¿no? ¿Qué pasó, papi? ¿No que íbamos a tener comida y que tú nos ibas a dar todo? No entras al desierto porque tienes que limpiarte de todo. Entonces, si yo veo el matrimonio como eso, como un medio de purificación, es el jardín del Edén. Porque entonces yo ya sé que mi esposa es mi ayuda idónea y mi esposo también a su vez. Va a ser también un espejo y entonces los dos se van corrigiendo. Y van creando, digamos que ese entorno de paz, ese Shalom Bay del que tanto hablamos. Y el desierto florece. El desierto ya no es desierto.
O sea, ya diríamos como el caso de los espías. Los espías, ¿por qué razón? Es más bien, ¿por qué el consejo de los príncipes, que fueron los que, algunos de ellos fueron de espías, a excepción de Joshua ben Nun y Caleb ben Jefune? ¿Por qué ellos dieron un mal, digamos que hablaron mal de la tierra de Israel? Hay una razón. Ellos no querían entrar a la tierra de Israel. Y hay una contradicción. O sea, primero le exiges a Hashem que quieres regresar a Egipto y que por qué te sacó. Pero una vez que te das cuenta, y aquí ese es el tema, una vez que se da cuenta el pueblo de Israel que lo tiene todo, y le dice, y ya que lo aceptó, aquí entendemos otra forma como Hashem trabaja con nosotros. Una vez que ya lo aceptó, ¿qué dice Hashem? Ahora entran en la tierra prometida. Oye Hashem, pero pues no nos traes al desierto, tú hablas con nosotros, tenemos a Moshe que nos conecta contigo, nos enseña. O sea, no, las clases de Moshe están, wow Hashem, puro like cada vez que tenemos una clase de Moshe. Pero ¿qué? Tenemos el agua de Miriam, tenemos el maná, tenemos las nubes de gloria que nos protegen de todo. Entonces, ¿por qué entrar a la tierra prometida? Una vez que te acostumbras, que ya aceptas las cosas, dice Hashem, muy bien, vámonos a la tierra. Es decir, te están enseñando que la vida no es confort. Es que aceptes, agradezcas y sigas adelante. Porque una vez que ya el pueblo acepta esa situación de vivir en el desierto y que Hashem da la orden del tabernáculo y que se dan todas las manifestaciones que ellos ven, ahora vas a la tierra y dice, ay, pero Hashem, pero va a estar Moshe. No, Moshe ya no va con ustedes. Aarón tampoco. Miriam muere, ya no tienen agua tampoco. Y entonces de repente decir, o sea, ¿cómo es posible? Sí, es que ya maduraste, ya creciste, ya no necesitas que yo te dé las cosas. Ya te enseñé lo que es estar conmigo. Eras mi niño pequeño, que naciste en Misraim y que ahora estás creciendo en el desierto y te das cuenta que yo soy el que te sostengo. Yo te sostuve en el desierto. ¿Tú crees que no te voy a sostener en la tierra que emana leche y miel? Jerusalén, en la ciudad de paz. Por supuesto que voy a estar ahí contigo. Entonces esta parashá nos viene a enseñar esa naturaleza, que es muy fácil que nos pongamos en confort. Pero es parte de nuestra naturaleza. Entonces, no consideremos que en nuestro caso la espiritualidad es algo fijo, no. Es estar constantemente creciendo. Una vez que yo ya estoy en Yetzirah, que es esa parte de creación, o sea, aquí me está diciendo que mis emociones son los que crean mi realidad. Así las hizo Hashem. Como yo me siento es como yo veo las cosas. Entonces, si yo acepto y agradezco, voy a ver todo bien. Pero si yo empiezo a crear mis ideas de lo que es el matrimonio, de lo que es un hijo, de lo que es un trabajo, de lo que es, o sea, de todo lo que yo pretenda, creo ideas, entonces, ¿qué va a suceder? Voy a chocar conmigo mismo. Y no voy a aceptar y voy a estar quejándome de todo. Entonces, el mundo de Yetzirah, cuando yo trasciendo ese mundo, es que yo acepto todo lo que Hashem me da y digo, gracias Hashem. Como cantamos. De hecho, las canciones, ¿por qué las cantamos? Para que se nos quede. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias Hashem, bendito seas. Ahí estamos diciendo que Hashem es bueno y hace siempre el bien. Cuando decimos que no existe el mal, también, o sea, no pensemos que la persona me quiere agredir. Faraón no es, finalmente dice, yo me glorificaré en Faraón, dice Hashem. Porque entran al mar y ahí perecen todos los egipcios excepto el Faraón. Y dice Hashem, me glorificaré. ¿Por qué me glorificaré? Porque el Faraón, su propósito es despertarte. Eres el Faraón. ¿Te quieres ir a dormir? Te va a tocar el Faraón la puerta. Te vas a esclavizar. Y entonces si tú no eres capaz
de subir del mundo de Asia, te pierdes en lo físico nada más. Y así también es lo que significa el Pardés. En el Pardés 4 entraron al jardín del Edén. Dice, uno entró y murió. Otro entró y se volvió loco. Otro entró y se volvió hereje. Otro entró y salió. Y entraba y salía, y entraba y salía, y entraba y salía, y se volvió muy grande. Cada uno, digamos que tiene un nombre. La Mishnah de Pirkei Avot, digamos que en los comentarios dice quiénes son esos hombres. Tenemos a Ben Somá, a Ger, que le llaman del otro lado, que es el que se vuelve hereje. Pero cada uno de estos personajes, y el que entra y sale, es Rabbi Akiva. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, el primero, Ben Asai, él se quedó en el mundo de Peshat nada más. Y el mundo de Peshat es este mundo físico. Y si te quedas en este mundo físico, puedes ver, no, pues es que yo no encuentro a Dios aquí, no hay bondad. Veo guerras, veo esto, veo el otro, y te empiezas a conflictuar, porque en lo físico ciertamente no vas a encontrar a Hashem bendito. Si te sitúas en la parte física de tu matrimonio, de tu familia, encuentras conflictos. Entonces, de alguna manera, ese es Ben Asai. Entró y murió. ¿Por qué entró y murió? Porque dijo, no hay propósito. ¿Cómo voy a cambiar el mundo si todo está de cabeza? Y te dice la Mishnah de Pirkei Avot, no digas, no voy a hacer nada porque no lo voy a poder lograr. Te dice la Mishnah de Pirkei Avot, no estás obligado a terminar el trabajo, pero sí estás obligado a empezarlo. Si lo terminas o no, eso no es asunto tuyo. Eso depende de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito él. Pero sí estás obligado a empezar, a hacer algo. Y entonces Ben Asai entró y murió, ¿por qué? Porque no tenía sentido este mundo. Y eso es cuando me quedo en el nivel de Peshat, cuando me quedo en el nivel de conflicto nada más. Es que esta mujer no entiende, es que este hombre está loco. Y nada más estamos viendo el mundo físico, no vamos más allá. Cuando yo me subo al mundo de Yetzirah, cuando empiezo a trabajar mis emociones, digo, bueno, ¿y por qué me molesta tanto esto? Pues resulta que traigo un patrón de mi familia. Y mi mamá, así la esposa dice, pues mi mamá también se casó con un hombre como con el que me casé. Y ella no hizo nada, o sea, simplemente, digamos que, dijo, pues como era en ese entonces, digamos que tenía otra creencia, dijo, es mi madero, ¿no? Y así hay que aceptarlo. Entonces se conformó, no quiso hacer ningún cambio. Y entonces quedarse en el mundo de Ben Asai, en el Peshat nada más, en lo que dice la Torah y lo que entienda yo con mi intelecto limitado, no le encuentro sentido a la vida. Pero cada cosa, dice Hashem, tienes que ir al otro mundo. Ben Somá entró y se volvió loco, pero no seas como Ben Somá, te dice la Mishnah. No seas como Ben Somá, porque ¿por qué se volvió loco Ben Somá? De repente dijo, no, sí, claro, es el patrón de mi familia, y este patrón se remonta a mi abuelita y mi bisabuelita, o bisabuelo, y empiezo a generar todo mi árbol generacional. Y me doy cuenta que es un trabajo de generaciones lo que tengo yo que hacer. Y a eso se refiere Moshe. La maldición de los padres recaerá sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes me aborrecen. ¿Quiénes aborrecen? Como dice la Parashá Beshalach, quienes no aceptan mi ley. ¿Quiénes aborrecen? Quienes no cuestionan las costumbres, las tradiciones que hay. Si mi abuelita me enseñó esto, ¿por qué? Si mi mamá me dice que eso es bueno, ¿por qué? O sea, no voy a hacer nada más un mimo de imitar. Porque Hashem no quiere mimos, por eso decíamos hace rato. El hecho de que yo a lo mejor haya entrado a través del judaísmo y abrazar todas las leyes como si fuese judío, no me hizo judío. Al contrario, de repente me sentí que ya no era libre. Y quizá llegó un momento donde dije, esto es demasiado para mí ya. Pero dije, pero eso Hashem quiere, eso es lo que Hashem quiere de mí. Y dijo, no me rajo. No soy de Jalisco, pero no me rajo, ¿no? De cualquier manera, digamos que nos damos cuenta ahora que es más difícil ser Benai Noach.
Porque ser Benei Noach implica trabajar Yetzirah, las emociones. El pueblo judío trabaja el mundo físico, porque él ya rectificó lo superior. A nosotros nos toca trabajar las emociones, aceptar. Y entonces a partir de allí, decirnos, por eso la emuná es muy importante. La emuná son 3 niveles. Además de él no existe nadie. Hashem te puso ahí donde tú estás. No, pero es que ahora que escucho al Rav Jonathan que dice que yo tenía que haber abierto mis ojos para escoger a mi pareja. Y no, pues él me dijo, súbete al caballo, y yo me subí, dice la mujer, ¿no? Yo no lo escogí, él me escogió. Y la mujer dice, no, pues, el hombre puede decir, no, pues es que yo no sabía, yo no no me centré bien en ver las cualidades. Dice, es que Rav Jonathan, no te preocupes. Si tú no tuviste Torah y no elegiste, Hashem eligió por ti. Y es la mejor elección que tenías que hacer. Hashem dice, ¿qué hace en sus ratos libres? Preguntan los sabios, ¿no? ¿Qué hace Hashem en sus ratos libres? No juega dominó, no se pone a ver el Face, no hace nada de eso. Hashem en sus ratos libres, dice, se pone a unir parejas. El hijo de tal con la hija de tal. Y une parejas. Y todas las uniones que se dan en ese mundo, cuando no hay Torah, Hashem las unió. Pero cuando hay Torah, entonces ahí sí es mi responsabilidad elegir. Si ya tengo conocimiento de Torah, tengo que abrir mis ojos para elegir una buena pareja. Y ahí tengo que pensar qué es lo que yo quiero, dónde me quiero ver en el futuro. Quiero un varón, dicen las mujeres, no quiero un varón que sea de Torah y que ame la Torah como yo amo la Torah, dice la mujer. Bueno, pues haz tu prioridad eso. Vuélvete una mujer más estudiosa en Torah y empieza a ver qué cualidades debe tener un hombre de Torah, que tiene que ser bondadoso. Y la clave, esa es una de las claves más grandes. ¿Cómo pueden conocer ustedes a una potencial pareja? Conociendo a su familia y cómo trata esa pareja a su familia. Si ustedes ven que trata mal a los papás, perdón, pero si así trata a sus papás, ¿cómo los van a tratar a ustedes? Y se aplica a ambos, ya sea hombre o mujer. Si la mujer maltrata a los padres, ya sabe que va a ser complicado ese matrimonio. Y entonces aquí hay otra cosa. El hombre tiene que elegir a la mujer. O sea, es trabajo del hombre, no de la mujer. Por eso dice allí, cuando dice la Torah, que la mujer no está obligada a casarse, es porque no está obligada a buscar un marido. O sea, lo que le está diciendo es, tú no vas a buscar al esposo. El varón te tiene que buscar a ti. Pero entonces ahí, ¿cómo funciona eso? Bueno, la mujer, por supuesto que tiene libre albedrío de decir si sí o si no. Pero entonces es ahí donde tiene que investigar de qué familia es este varón, cómo se comporta y todo. Cuando viene ya ahora sí que un pretendiente, decir, bueno, ok, sí, pues vamos a platicar, a ver qué es lo que tú quieres de la vida, en qué trabajas, quién es tu familia. Todo eso es importante cuando hay Torah allá. Y si no, pues bueno, no te preocupes, Hashem te dio el espejito más lindo que tienes en tu casa. Y entonces eso es para un trabajo mutuo. El hombre es arrastrado por la mujer. Esa es una regla. Precisamente digamos que esa es una de las cosas que Hashem vio en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no cambió sus costumbres, no cambió su nombre, no cambió su vestimenta. Entonces el pueblo de Israel mantuvo eso y por eso digamos que esa pureza del pueblo se mantuvo. Y por eso es que no cayeron en el lugar número 49 de impureza, que dicen los sabios, si hubiese caído en el lugar número 49, es destruido el pueblo de Israel. Hashem nos libera antes de caer en ese nivel. Y en ese sentido, cada uno de nosotros, digamos que debemos tener claro ello. Aquí, el varón, una vez que ya se casa, Hashem eligió su pareja, pero es su esposa quien lo va a arrastrar. El varón va a estar donde la mujer quiera que esté. Digamos que así es la regla. Por eso la responsabilidad cae sobre el varón de buscar una pareja. No que lo escoja. Él tiene que escoger para elegir a la mejor candidata. Y la mujer
es ayuda idónea. ¿Qué significa? No te preocupes quién te toque, tú lo vas a arrastrar. Tú vas a convertir al varón en el hombre que tú quieras que sea. Ese es su trabajo. Hashem depositó, dice que en la mujer, en ella está la Shejinah, la presencia divina. Entonces la mujer tiene la capacidad, a través de la tefilá, porque eso es lo más poderoso que le dio Hashem a la mujer, a través de la plegaria, llevar al hombre al lugar donde él, bendito es, quiere que esté. No existe un hombre flojo, no existe un hombre que no quiera Torah, existe una mujer que no se preocupa por su esposo. Y también viceversa, no existe una mujer no feliz, no existe una mujer no amargada. Existe un hombre que no ve las necesidades de su esposa. Entonces aquí el trabajo es de dos. Digamos que ni recae nada más sobre el hombre ni recae nada más sobre la mujer. Y esa es la clave de que no vivamos un Egipto. Porque si ni el varón ni la mujer hace el trabajo, entonces el Egipto se vuelve ahora sí físico. Y entonces viene ahora sí problemas económicos. Hasbe Shalom. Dios libre que haya problemas económicos. Problemas de salud, Dios libre también. Vienen un montón de situaciones alrededor de nosotros porque no estamos tomando lo que realmente es importante. Todo lo podemos trabajar dentro de la familia. Esa es la bondad más grande. No es casualidad que dentro de nuestra casa vamos a tener, ahora sí que los más grandes enemigos, en el sentido de que vamos a chocar mucho. Es bondad divina, porque es más fácil perdonar a un ser querido, a alguien de allá afuera. Y entonces por eso Hashem va a unir esos opuestos. Y entonces si yo entiendo este concepto de lo que viene siendo Egipto, Egipto es la restricción. Y la restricción, o sea, la festividad que se habla aquí es Pesaj, boca que habla. También danos otro ejemplo. Tú vives en tu Egipto, en tu infierno, en este mundo, porque no hablas. Porque a lo mejor piensas que lo puedes todo. Estás a lo mejor cayendo en arrogancia. Hashem lo que te quiere decirte Hashem es de que tienes que hacer tefilá. Tienes que saber que Él es quien controla y dirige todo. No hay ningún error. Acepta, agradece y haz tefilá. Una de las cosas que nos enseñan es que Rebbe Nachman es Asid Bodedut. ¿Qué es la Bodedut? Plegar en aislamiento. Y dice el Rebbe, 1 hora regálale al Creador todos los días. Tienes 23 horas para que hagas, ahora sí que ahí lo que tú quieras, entre dormir, trabajar y demás. Pero dice, pero dedícale 1 hora al Creador. 1 hora. Si dedicas 1 hora al Creador, vas a ver cómo transforma todo. Ahora bien, ¿qué es la Ibodedud, esa plegaria en aislamiento? A mí me gusta mucho tratarla como este concepto, es el arte de transformarte. ¿Por qué? Porque en la Ibodedud lo que tú haces es hablar contigo mismo. Por decir un ejemplo, llegas tú y primero llegas agradeciendo, dices, Hashem, gracias. Gracias por este nuevo día que me has regalado. Gracias porque tengo un techo, gracias a Hashem porque tuve una cama calientita, cobijas, todo, ¿no? Todo lo lindo que recibiste en el día, agradeces a Hashem. Gracias porque tengo otra vez hálito de vida. Y eso significa que confías en mí, gracias por poner esa confianza en mí. Y después ya viene la parte difícil, ¿no? Hashem, ¿sabes? He tenido conflictos con mi pareja, quizás es el tema, ¿no? De repente siento que no me entiende. Peleamos por todo. Y bueno, yo sé que no te puedo engañar a ti. Yo sé que no estoy siendo tolerante. Yo sé que de alguna manera no me pongo en el lugar de mi esposa. Pero ¿sabes por qué? Porque me cuesta trabajo. Las cosas que hace me desesperan y de verdad, Hashem, no quiero ser. Ahí tienes que abrir tu corazón. Ese es el momento. Si ocupas esa ibodedut para abrir tu corazón y derramar todo eso que traes allí dentro, te prometo que no vas a pelear ya más. Porque Hashem te va a ayudar. Hashem te va a mostrar y te va a decir, mira, ¿sabes por qué? Porque tú estás viendo así las cosas. De repente dices, es que ya le dije que la pared es verde y ella está en esa que es azul. Cuando es verde la pared.
Y ven conmigo, ¿verdad que es verde la pared, more? No, es blanca. ¿Verdad que es azul? No, es blanca. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Cada quien se aferra a su Egipto, no quiere soltarlo. Ese Egipto muchas veces son todas esas costumbres, tradiciones y demás que yo me aferro, que son los patrones familiares. Entonces tienes que analizar en cierta manera qué es aquello que genera que estés en conflicto. Y la Evedud es eso, porque a lo mejor en Evedud vienes y te quejas con Hashem. No, es que la mujer, y mira, me hizo esto. Él, no, es que mi esposa. No, mi esposa, ¿quién sabe qué mosco le picó? Ahora nada más me está regañando por esto y por esto. Y yo ya llego temprano. Es más, ahora sí que, de verdad, Hashem, no he tomado. Y ya cada rato dice que no vengo bien, que qué me pasó, que qué hice, que el otro. Pero ¿qué sucede? Entonces de repente, digamos que ¿por qué Hashem te está llamando la atención? O sea, aquí la pregunta en tu debut es Hashem, ¿por qué está pasando esto? O sea, en realidad Hashem lo que hace cuando te pone conflictos es que tú vayas y hables con él. Por eso dice el profeta, ven, siéntate, dialoguemos. Hashem quiere que hablemos con él. Beshalach culmina, digamos que antes de llegar a Beshalach culminamos con Pesach. No puedes recibir una redención completa si no hablas con Hashem, si no te haces el hábito de hacer tefilá. Y esa tefilá no es completa si no también empiezas a abrazar la voluntad divina. Entre comillas, dicen muchos, la tenemos fácil nosotros los Benay Noach. Dicen, es que ustedes los Benay Noach son conformistas. 7 leyes, ay sí, 7 categorías que son millones si queremos, ¿no? Pero háganlo. Yo cuando me dicen eso, porque lamentablemente son a veces personas que están en proceso de conversión que dicen, es que eso es ser conformista. No es así. Porque cuando de verdad uno se compromete en querer ser un Benay Noach, no te sale. A ver, deja de idolatrar. No, yo ya no tengo ni imágenes ni nada. Ah, no, pero ¿quieres que se haga todo lo que tú dices? ¿Tú quieres ser Dios? Tú quieres ser Dios. Cuando tú te opones a que quieres que se haga tu voluntad, tú estás siendo Dios en ese momento. Y eso es idolatría. Pierdes dinero y ya de repente se te acaba el mundo. O sea, tienes comodidad tus finanzas. Se va el internet y no existe Dios, casi, ¿no? O sea, al final de cuentas, digamos que tienes que ver los diferentes niveles de las leyes. Y ya cuando profundizas, cuando te subes a Yetzirah, a ver todas esas emociones que hacen que caigas en idolatría. Y si te das más arriba, ahora son los pensamientos. Porque el mundo de Briay es pensamiento. Tenemos el pensamiento que rectificar. Tenemos que rectificar emociones y luego las acciones. Por eso los niveles del alma son 3. Pensamiento, palabra, que la palabra está ligada a emociones, y la acción. Entonces, en pocas palabras es pensamiento, emoción y acción. Y eso es lo que significa Melech. ¿Qué es Melech? Rey. El reinado, si eres un rey, reina es Malká, pero de alguna forma, digamos que si lo vemos como rey, o sea, hacer que Hashem sea rey es Moach, Lev, Kavet. Moach tiene que ver con pensamientos. Lev, corazón con emociones. Y Kavet, que es el hígado, ahí están las acciones. Es la parte física. Cuando yo uno estas 3, cuando yo soy capaz de elevarme en esos mundos, desde la acción hasta el pensamiento, en mi pensamiento que es, quiero cumplir la voluntad divina. Y entonces yo sé que la voluntad divina es que yo tenga inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Que tú controles tus emociones y no que tus emociones te controlen a ti. Reír es bonito, pero si empiezas nada más, ¿qué le pasa? ¿No? Ya eso ya, o sea, no. La risa sale. ¿De dónde surge la risa? ¿Alguna vez han preguntado por qué una persona ríe? Casi siempre es por algo que ocurre y no entiende.
Entonces de repente te hacen una broma, o sea, al principio te espantas, ¿no? Y después te ríes. ¿Por qué? Porque entendiste que alguien te estaba haciendo una broma. Y el que hace la broma se ríe porque de alguna manera pues él entiende todo el proceso, ¿no? Y está viendo cómo el otro está titubeando y demás, y pues finalmente se ríe porque él entiende. Entonces la risa viene del entendimiento. Cuando yo entiendo algo es cuando me río. Estás de repente, te están diciendo, no, es que mira, te voy a decir que existen los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿Los qué? Alcanos, alquenos, alquinos. ¿Qué es eso? Estamos ahí estudiando enlaces químicos. Alcanos, alquenos, alquinos, que una ligadura, 2 ligaduras, 3 ligaduras. Ah, o sea, todos los derivados exacto, del petróleo pueden ser alcanos, pueden ser alquenos o pueden ser alquinos. Ah, sonreí porque lo entendí. O estoy haciendo una división o una raíz cuadrada y de repente ya me sale. Ah, ya lo sé hacer. La alegría viene de entendimiento. Entonces, ¿por qué no eres feliz con amigos o con familia o en el matrimonio, en diferentes lugares que de repente sientes que entras en conflicto? Porque no estás dispuesto a entender a la otra parte. Te encierras en ti mismo. Y la Iboedú te ayuda a eso, a que tú hables contigo mismo y te des cuenta de todas las fallas que estás teniendo. Porque cuando tú te abres, ahí empiezas a analizar. Y de repente dices, oye Hashem, perdóname, porque me estoy quejando de mi esposa, pero ¿sabes? Ahorita tú me estás trayendo a memoria que pues el Rav Arush escribió en el libro Jardín de la Paz, que no les voy a decir. Y en el caso de la mujer, no, y la mujer dice que tampoco les voy a decir. Pero en ese momento vienen esos recuerdos de lo que dicen los libros del varón, para los varones, y la mujer dice, Hashem, no, ya entendí. Yo no estoy haciendo lo que debo. Y entonces es ahí donde tenemos que prestar atención. Si un varón tiene malos hábitos, hay muchas formas. Leg leja, vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te diré. Egipto es no hacer leg leja. Vete de tu tierra, tienes que ver si realmente todas esas modas que te están viniendo son correctas. Te hacen mejor persona o qué está pasando qué están haciendo contigo esas modas. De tu parentela, no tienes que seguir patrones. No porque tu mamá, Dios libre, soportó un hombre que se alcoholizaba, golpeaba, tú tienes que pasar lo mismo. Ella no tenía el conocimiento, ella no sabía el poder que tenía con su boca de hacer plegaria para ayudar a ese hombre. Y simplemente como no hizo su trabajo, pues tuvo que sufrir en el mundo de Asia, en el mundo físico, todas las situaciones. Precisamente digamos que tenemos que romper todos esos patrones. No existe el fracaso, existe el que no tiene ganas de hacer nada. Eso es fracaso. Fracaso es estar en comodidad y no querer hacer nada. Quien diga, es que no encuentro trabajo, es porque no lo buscas. No tienes el deseo de encontrarlo. Es que no encuentro esposa, es que no quieres casarte. O sea, no existe el no encuentro esposa, no quieres casarte. Y si la mujer dice, es que no encuentro una esposa, es que no has hecho plegaria para que llegue ese esposo. Muchas veces la comodidad. Y entonces por eso es que vienen los sufrimientos. Egipto es eso, estás en comodidad. Y aquí la invitación es, recibe el man. Haz Shabbat, pero no solo en el hecho físico. Retorna realmente a Dios. Pregunta y habla con Hashem. Esfuérzate en hacer ese tiempo de Ibodedut. Hashem, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me cuesta trabajo aceptar esos defectos de mi pareja? Y Hashem te va a decir, porque tú los tienes. Y mientras tú no te los quites, te van a seguir saltando los defectos de tu pareja en esto. Cuando tú los corrijas, ya tu pareja no los va a tener. Y aplica a los dos, a hombre y mujer. Pero es el trabajo que uno está haciendo, realmente. Entonces, el desierto es eso, es donde se te quitan todos los distractores y sales de Egipto para que te des cuenta que nada más existe Hashem.
Y tienes que preguntar, ¿qué es lo que Hashem pide de mí? Hidbodedut, Hashem. ¿Por qué? Y Hashem te lo va a mostrar. Revisa los patrones de tu familia. Quizá ahí está. Porque a veces, por ejemplo, mi madre, que es la más elevada, ella decía, ¿no? Y por parte de mi mamá, el apellido es Castillo, ¿no? Y me acuerdo mucho que me decía, mira, compórtate porque se me está subiendo lo Castillo, me decía, ¿no? Y entonces, ¿qué me estaban a entender con eso? Traemos de herencia la ira. Y si yo me quedo con eso, y si ahora yo vengo y les digo, a ver, o se comportan o se me sube lo Castillo. No rectifiqué nada. Entonces, esos son patrones que hay que ver hacia atrás. Son importantes porque a veces ahí está la raíz de las cosas. Es decir, ¿y por qué era iracunda mi madre? Porque mi abuelo era iracundo. ¿Y por qué mi abuelo era iracundo? Porque no le gustaba que no se hiciese lo que él decía. En forma inconsciente, mi madre yo la considero muy bondadosa, pero seguro que inconscientemente ella hacía sus berrinchitos cuando no se hacen las cosas, como voy a decir, por eso se enojaba. Claro que es diferente conmigo porque me estaba educando, pero de alguna manera cuando alguien se enoja con alguien y no es por educación, pues ahí sí, que también la Torah dice que no nos debemos enojar. Enojarse es idolatría. Porque el momento que te enojas, en ese momento dice que en tu alma entra un espíritu del otro lado. Por eso es de que a veces la persona se vuelve muy violenta. Grita, lastima, hasta puede llegar a la violencia. Porque entra un espíritu del otro lado. Lo que se permite es fingir el enojo. Te estoy hablando, pero no lo estoy sintiendo, no estoy enojado. Puedo, digamos que generar ahora es una reprensión, pero no sentirme enojado. Tener la conciencia de decir, hey, lo que estás haciendo no está correcto, ¿eh? A ver, no vas a ver televisión en 15 días. Pero no digas nada porque van a ser 30. Una semana más. Esa es educación. Pero yo no estoy enojado, hasta lo hago así en broma, ¿no? Y cuando como no hay enojo, si de repente se empieza a comportar ya correctamente el hijo, pues uno levanta el castigo. Pero ese castigo no es porque yo lo odie, es porque quiero que se ponga límites, que cumpla sus palabras, que tenga palabra, porque lo que nos molesta a los padres que es que le decimos haz esto y lo hacen cuando se les antoja, ¿no? Y a veces yo hasta le digo, a ver, pero qué necesidad de que les estén regañando. Tan fácil que es hacerlo en el momento. Ya lo haces y ya tienes la libertad. Pero así también nos toca, a veces, entre pareja también. Te pide algo tu pareja. Oye, ayúdame. Sí, nada más que tenga tiempo. Ya la esposa dice, 3 años, 4, 2 meses. O viceversa, ¿no? Entonces, bueno, aquí es tomar conciencia. Tomar conciencia de que en realidad yo tengo mi Egipto. Yo soy el que me meto en Egipto solo. Nací en Egipto, pero es necesario que nazca en Egipto para que yo desarrolle todas mis fortalezas y mis herramientas para caminar en la vida. Pero Hashem no quiere que yo esté en Egipto constantemente. Esa es la redención. Y hoy ya Mashiach ya llegó. Si tú aceptas este consejo. Por eso decía el Baal Shem Tov que le pregunta al Mashiach, Mashiach, ¿cuándo vas a venir? Y dice el Mashiach, hoy si escuchan mi voz. ¿A qué se refiere? Las enseñanzas del Baal Shem Tov, el fundador del Hasidut, dice que el Mashiach va a venir cuando las fuentes del Baal Shem Tov, en este caso el Hasidut, llenen toda la tierra. Hoy estamos bebiendo de esas fuentes. Y entonces hoy aplique esa palabra del Mashiach. Él llega hoy si escuchamos su voz. Pero entonces aquí hay que entender algo. Sí, Mashiach representa una era. Pero antes de que venga esa era del Mashiach, tienes que traerlo tú a tu vida. Tienes que redimirte tú. Y eso es la salida de Egipto, que si tú no clamas, si tú no tienes ese tiempo de hablar con Hashem, no vas a salir. Nadie tiene la fuerza para salir. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Y eso representa Egipto, el orgullo. El orgullo de pensar que yo no necesito de nadie.
Todos necesitamos de todos. Aquí ahorita me tocó a mí estar de este lado, pero también yo tengo la obligación de aprender de ustedes. Porque el rey David enseña, de todos mis maestros aprendo erudición. Cada uno tiene algo especial que puede compartir al otro. Y cuando empezamos a conectarnos, a relacionarnos, yo de repente puedo ver virtudes en cada uno de ustedes. Y de repente decir yo, wow, o sea, tiene esta virtud. Y a lo mejor sin que ustedes se den cuenta, estoy ahí platicando con ustedes o tratando de conocer más para indagar más cómo desarrollaron esa virtud. Y así es como se hace uno de amigos. Tus amigos tienen que ser esas personas que tú admires algo de ellas y que quieras adquirir esa virtud de esa persona. Eso es como deberías tú buscar amigos, compañeros. Si esta persona se lleva bien con su esposa, me junto con él para aprender tips, saber cómo lo trata a su esposa, cómo le habla, cómo eso, cómo el otro. Entonces ahí ya se hace una unión mayor. La Torah nos tiene eso en el manual. Aquí está todo el manual. Si de repente, no sé, el querido Mario llega con una consola aquí, con hartos botones y aunque él sepa de música, pero es lo más moderno, y de repente dice, ay, ¿esto cómo, de dónde se prende? ¿Cómo ecualizo? ¿Cómo demás? ¿Qué tiene que hacer? No decir, no, apretar todos los botones. No, esa no es la mejor forma. Ver el manual. Si un aparato complejo trae un manual, ¿por qué el ser humano no tiene un manual? Ese es el manual del ser humano. Me enojo por todo. Pues vamos a estudiar la Torah para ver por qué me estoy enojando. Porque estoy cometiendo idolatría. ¿Por qué cometes asesinato? ¿El asesinato por qué viene? ¿Cuál es la raíz del asesinato? La raíz del asesinato es que me siento más importante que los demás. Entonces no acepto que el otro tenga cosas que... Y entonces surge también de la envidia el asesinato. Entonces como yo envidio a esa persona, yo hablo mal de esa persona, yo le causo daño a esa persona. De ahí surge el asesinato y se dan cuenta, tiene que ver con una emoción que no está controlada. El robo, lo mismo también surge de la envidia. Y todo eso, ¿de dónde viene? Del orgullo. Entonces todo lo que es el orgullo es la raíz de casi todas las transgresiones que cometemos. Por eso decimos que el orgullo es Egipto. Cuando el pueblo de Israel hace Pesaj, lo que está haciendo es destruyendo el orgullo dentro de sí mismo. Entonces, Baruch Hashem, podemos hacer eso con cada misma. Ya hablamos de idolatría. ¿Qué pasa con el caso de no blasfemar? El pueblo. Hashem hizo milagros y portentos, los liberó, abrió el Yansuf. Todas las joyas de los egipcios se llevaban ganado, llevaban todo. Y entonces, ¿por qué se quejaban? Querían carne. Traían un montón de animales del pueblo de Egipto. En Egipto tenían bastante carne. Queremos carne, Hashem. Pues agarra uno de tus reses. Entonces esa parte, ¿no? De que Egipto, o sea, ahí es donde entendemos que Egipto lo que hace es que hace que amases y dependas de lo físico nada más. Y entras al desierto para darte cuenta que aunque tengas todo eso, de nada te sirve. Pero no entiendes eso y no abres tu mano. Y entonces eso es precisamente el hecho de la blasfemia. La blasfemia es quejarte. Es que no seas agradecido. Si hoy tienes de comer, gracias a Hashem. Pero no me gustan los nopales con cebolla. Baruch Hashem. Pero necesitas la cebolla también, tiene antioxidantes, no te va a arrugar la carita. Ve el lado bueno, ¿no? Es decir, está bien, esto retrasa el envejecimiento, está bien, nomás por eso te voy a comer, ¿no? Está bien. Pero al final digamos que todo es bueno, Hashem en todo lo hizo bueno. Y si te dieron una sopa que no te gusta, pues Hashem sabe lo que es mejor para ti. Eso es emuná. Además de Él no existe nadie, todo es para bien, todo tiene un propósito. Nada es casualidad. Hashem es el que controla y dirige todo. ¿No te gusta el brócoli? Pues Hashem puso muchas vitaminas ahí que te van a dar buena salud. Y así todo lo verde, la clorofila y demás. Entonces digamos que todo, absolutamente todo tiene una razón.
Blasfemia es que tú no aceptes el regalo que Hashem te está dando. Sinceridad es algo que tienes que desarrollar. La sinceridad es cuánto te costó lo que tienes. Nada, es un regalo de Dios. Entonces no seas presumido también. También cuando tú presumes, eso es blasfemia. ¿Cómo estás presumiendo de algo que no es tuyo? Lo llevas a idolatría también, porque luego sientes que lo mereces todo. No comer mi mal con vida te está diciendo elige la vida. Si tú ya sabes lo que te genera problemas, como el caso del chico, ¿no? Que ya sabe que si no hace las cosas cuando mamá o papá se lo dice, lo van a regañar. Bueno, no comer mi mal con vida es ¿por qué te provocas un sufrimiento innecesario? Si le dijiste, quedaste en una cita con tu esposa que tal día iban a ir a tal lado, ¿por qué no le cumpliste? No, es que se pone como fiera, sí, pero pues, o sea, esperan una semana o un mes para esa cita y de repente a ti se te olvida. ¿Y qué quieres que te diga? Oh, se le olvidó a mi esposo un pastel, ya, abren botellas y demás. No, por supuesto que ella se siente lastimada. Y entonces, si yo no entiendo su enojo y eso, es de que ella se siente lastimada. Hay enojos que vienen del dolor. Y decir, no se vale que me hagas esto. Y la mujer es muy sensible en ese sentido. Entonces, digamos que ahí es donde la ley esta se extiende a eso también. No comer bien con vida es no provoque sufrimientos innecesarios. Si ya sabes lo que le molesta a tu esposo, ¿por qué lo haces? Lo que le molesta a tu esposa, ¿por qué lo haces? Lo que le molesta a tus papás, ¿por qué lo haces? Al jefe, y así en cada rango de nuestra vida, ¿no? Finalmente, establecer leyes y corte de justicia. Dice por ahí un miembro de la comunidad, el querido Shimshon, dice, si sabes que el niño es llorón, ¿para qué lo pellizcas? O sea, si ya sabes cuál es su talón de Aquiles, en qué estás fallando, ¿por qué no pones cercos? No, es que de verdad yo no quiero tomar, pero es que mis amigos me invitaron y me obligaron. Y sí te pusieron la pistola y te dijeron, órale, camínale y métase y agarre la cerveza y tómela. No pasó eso. Tú no pusiste un cerco, eso fue lo que pasó. No pusiste un cerco y por eso terminaste ahí. Porque si hubieras puesto un cerco y si sabes que esos amigos son los que siempre te convencen, pues perdón, mejor ya no te juntes con ellos si te están generando problemas. ¿Qué es más importante? ¿Eras personas o tu familia? Tienes que aprender a tener prioridades. Y así también, o sea, si de repente el esposo llega, es que ¿dónde estabas? La vecina que te quita siempre el tiempo, pues ya evítala. Tienes que empezar a poner los cercos respectivos. Entonces aquí si ya sabes que vas a tropezar, evita el tropiezo. O sea, a eso se refiere la Torah cuando dice que si tienes una casa que tiene, ¿cómo se dice? Un primer piso, tienes que poner un barandal. ¿Para qué? Para que nadie se caiga. O sea, te está diciendo pon cercos. Tienes que evitar que las cosas pasen. Esas son las leyes noajidas. Si se dan cuenta, en principio son muy sencillas, pero no lo son porque tiene que ver con cambiar aspectos de nosotros. Y es más fácil cumplir preceptos de decir, no prendas el carro, no hagas esto, no hagas el otro, a que cambies rasgos internos. Por eso, de mi perspectiva muy personal, es más difícil ser noajida, porque significa transformarte, tú, no tanto llenarte de preceptos. No estoy diciendo que el pueblo judío la tiene fácil, no, porque ellos tienen ahí toda su oposición. A ellos les va a costar trabajo cumplir con lo físico y les va a ser más fácil cumplir con lo interno, porque ellos ya están conectados con Hashem. A ellos es más fácil de alguna manera hablar con Dios, controlar emociones. Y lo físico se les va a dificultar a ellos. A mí se va a facilitar lo físico, pero yo no tengo una conexión con Dios, entonces las emociones, controlarlas me va a costar más trabajo a mí. Por eso es que no somos iguales. Por eso es de que no es que sea más grande el judío o el Bnei Noach. Cada uno tiene un trabajo. Uno trabaja el mundo físico, otro trabaja la parte interna, la parte emocional. Y juntos somos un engrane. Y cuando cada uno hace su trabajo, gira todo el sistema.
llegando ahora sí que aterrizando todas esas ideas y concluyendo, Egipto entonces implica que yo no quiero trabajar. Koberei Noah ahí puso un ejemplo de cómo yo tengo la capacidad de realmente de ser un Benay Noah completo, pero tengo que salir de Egipto, salir de mi lugar de confort, porque también Egipto es confort, y ese confort de conflictuarme a mí, conmigo mismo. Una de las cosas que muchas veces también obstaculizan y que no somos conscientes es la falta del perdón. Con eso vamos a finalizar. Venimos, a veces también no hemos tenido una vida fácil muchas veces. Sobre todo, más para quienes vivieron el siglo pasado. Quienes nacieron en el siglo pasado vivieron más conflictos, más situaciones. Había una mentalidad todavía más fuerte, sobre todo en el caso de las mujeres, del machismo, del sometimiento, y en el caso del varón más de esa parte de someter y ser quizá un poco más agresivos y liberales también a su vez. Y a raíz de eso pues se puso de cabeza todo. ¿Por qué? Porque la mujer dijo ya basta. Y entonces viene la liberación femenina y entonces viene el feminismo, que ahora es el extremo del otro lado. Y se descompuso más todo. Y ahora pues ya está con otras ideas más extrañas y raras, ¿no? Pero el caso aquí es que para venir a hacer un trabajo real, tenemos que desconectarnos de esos patrones. ¿Y qué se tiene que hacer allí? Nos vamos a adelantar unas parashot. La parashá Bamidbar nos habla que cuando el pueblo de Israel caminaba, tenía un orden cada una de las tribus. Y el tabernáculo iba en medio. Aquí es donde yo voy a romper todos los obstáculos. En el desierto tenían que ir formados. Y esa es la clave. Si quieres salir libre del desierto y entrar a esa tierra que emana leche y miel y vivir en esa ciudad de paz, tener ese Shalom Bait que tanto deseas, tienes que tomar esta formación. ¿Y cuál es la formación? Al este irán 3 tribus: Yehudá, Isahar y Zebulún. ¿Qué representa Yehudá? El reinado. Y entonces tienes tú que aprender a ser un rey. ¿Y qué es ser un rey? Ya dijimos, unir pensamiento, corazón e hígado. El pensamiento, la palabra y la acción tienen que ir de la mano. Pero ser un rey también implica que eres un soberano o soberana. Y entonces como soberano, soberana, tú tienes el poder de otorgar. Y entonces en ese ejercicio que van a hacer, y esa es la tarea que les voy a dejar, es cada uno visualices como un soberano para con todos aquellos que les han hecho algún tipo de daño. Váyanse lo más atrás que puedan. Y si es inclusive que traigan un odio infundado, de que le dijeron que tienes que odiarlo y pues yo lo odié. Y no, tú ni tienes, como dicen, ni siquiera tienes vela en ese entierro, ¿no? Dicen muchas veces así. O sea, no tienes nada que ver allí. Pero también tú agarras de repente cosas que no son tuyas. Entonces lo que tienes que hacer allí es remontarte hasta lo más atrás que tengas memoria. Platica con tu mamá, abuelito, si tienes bisabuelitos. ¿Para qué? Para ver si hay alguna situación que viene heredándose. ¿Y qué vas a hacer? Vas a decidir que vas a otorgar el perdón. Algo así, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona trae una situación de que unas tierras se las quitaron y por la tierra, Hasbe Shalom, tal persona mató a un familiar mío y entonces a raíz de ahí yo también, luego uno de los míos mató a otro de allá y entonces se hizo un odio allí que ahora eso sigue arrastrándose hasta nuestros días. Y ya las tierras ni están, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese sentido? Bueno, ¿qué pasa? Se va a ver de repente enfermedades que no tienen sentido. De repente se manifiesta como una enfermedad sin sentido en alguno de los que ya tienen Torah hoy. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues remontarse a todos esos momentos del pasado y decir, Hashem, Rey del Universo, yo otorgo el perdón a todos los que tengo conscientes, pues a fulanito, a sutanito, y decir, o sea, a esa persona porque me sacó la lengua, a este porque me machucó y no me dijo perdón, a este otro porque se comió mi cena, y a este otro, o sea, no importa que sean hasta cosas bobas,
A Pedrito porque me robó el lápiz cuando estábamos en tercero de kinder. Mételo también a Pedrito. A todos los que tengas una situación ahí que tienes algo contra ellos, mételos. Y ya que termines con toda tu lista de que otorgases el perdón, ahora ve con aquellos del pasado, que a lo mejor no te tocaron a ti, decir a Hashem, también yo como representante de mi familia, perdono esta deuda o esta situación de tantas generaciones que viene hasta hoy. Que no paguen ninguno de todos que he mencionado por el daño que causaron a mi familia, a mí. Por favor, Dios del universo, permite que puedan sanarse también los corazones a través de este acto de mi familia, de todos mis familiares. Y repetir esto 40 días. Ese ejercicio de 40 días, ¿para qué? Para que salga el rencor de mi corazón, la ira, resentimiento, todo eso que hay ahí dentro. Y de esa manera, digamos que yo estoy ya ejerciendo un reinado. Después, la siguiente formación era al sur. La tribu de Rubén, la tribu de Shimón y la tribu de Gad. Esa línea representa la Teshuvá. ¿Y la Teshuvá qué es? Tienes que pedir perdón a todos los que les has hecho daño. Ahora vas a hacer también tu listita y decir, Hashem, por favor, te pido que tal persona me perdone porque yo hablé mal de ella y eso le causó X, Y, Z. Nunca se enteró, pero por favor, Rey, haz que sea liberado de eso. Me arrepiento de haber hecho eso. Y ahí vas con las demás cosas. Después nos vamos hacia el oeste. Al oeste estaba Efraín, Menashe y estaba también Benjamín. La presencia divina radica allí, con Hashem. Rey del universo, te pido perdón, porque muchas veces te culpé a ti de las cosas. Muchas veces yo hice ver que tú eras culpable de todas las situaciones que yo estaba viviendo. Perdóname por haberte culpado. Perdóname por no haber tomado responsabilidad. Hoy reconozco, Rey del universo, que tú controlaste y dirigiste todo. Tú eres inocente, Padre. Yo tomé mis decisiones, tomo responsabilidad de cada decisión que yo tomé. Ayúdame ahora a poder reparar todo lo que haya dañado. Ahí puedo aprovechar porque también, digamos que está arriba y abajo. Ahí puedo aprovechar a agregar también el daño que hice en los mundos superiores y en los inferiores. ¿Cómo? Ahí puedo decir a Hashem, perdóname, porque a través de mis transgresiones también corrompí los mundos superiores, dañé los mundos superiores. Y perdóname también porque traje más oscuridad a los mundos inferiores. En lugar de traer más luz, he traído más oscuridad. Perdóname, Rey del universo, por todo ello. Que pueda yo repararlo todo. Después vamos al norte. Neftalí. Ahí estaba Asher y Dan. ¿Qué representa allí? El poder, la fuerza. Y ahí esa es la parte más difícil que seguramente va a ser para la mayoría. Tienen que darse el perdón ustedes. Ahora es hablarse a sí mismo. Te perdono, Yoshua, porque tú hiciste esto y esto. Yo me tengo que pedir perdón a mí mismo. Y no nada más es el hecho de mencionar, aquí todavía hay que ir un pasito más allá. Tengo yo que visualizarme en el momento en que yo cometí esa transgresión, que no me perdono y que me estoy culpando y me estoy autopersiguiendo yo mismo. Si yo no sé, voy a pensar, ¿no? Tenía yo 13 años, no es cierto, tenía yo, un caso real, tenía yo 10 años. Y pues tenía unos primos que pues eran de alguna manera groseros conmigo, pero siempre me metían en problemas. Y entonces estos primos me dicen, dile a tu mamá esto, ¿no? Y ahí voy yo y le digo a mi mamá y me surtieron como campeón. Y entonces, sin embargo, después de eso veo que mi madre sufre. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo generar una culpa.
de que yo generé algo que dije, le causó un dolor tan grande a mi madre, que es la más elevada, que ahora yo tengo que reparar eso. Entonces yo voy a ver al Yoshua de que tenía 10 años. Y entonces yo, así como estoy, le voy a decir: Yoshua, te perdono. Te perdono por esa situación que le hiciste a mamá. Eras pequeño. No eras consciente de lo que decías. Te perdono. Todo está bien. Y me voy a abrazar. Voy a visualizarme aquí abrazándome. No te preocupes, todo está bien. Repetir esto 40 días por cada situación que yo tenga conmigo mismo. ¿Qué va a suceder después? Baruch Hashem. Se acabarán los obstáculos. Ya tendré yo esa libertad para poder ahora sí crecer espiritualmente. Porque muchas veces los bloqueos yo mismo me los hago. Y son todas esas emociones. Aquí estamos hablando del mundo de Yetzirah, la parte de emociones. Entonces ese es el trabajo que Hashem quiere ahora que hagamos. O sea, ya trabajamos el mundo de Asia desde años atrás. Ahora vamos al siguiente. Vamos a elevarnos a Yetzirah. Vamos a trabajar nuestras emociones. Vamos a empezar a otorgar esos perdones para con los que nos han hecho daño, pedir perdón a quien hemos dañado, ponernos a cuentas con Dios de una manera así seria y también con nosotros mismos ponernos en paz. Pedir también que se reparen lo superior que hemos dañado y lo inferior, que más hemos oscurecido. Entonces, Baruch Hashem, que Hashem nos ayude. Si tienen algún comentario, pregunta, por favor, adelante. ¿No? No, nadie. Baruch Hashem. Te hacemos una tefila. Rey Universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad. Gracias, Padre, porque nos muestras que Mizraim muchas veces estamos sumergidos allí pensando que somos libres, eterno Padre, cuando en realidad hay tantas cosas que tú ya nos tienen bloqueados, Padre, que no permiten que podamos servirte realmente como tú quieres. Pero te damos gracias por la seguridad de todos tus hijos, Padre, el pueblo de Israel. Bendícelos, sigue permitiendo que sigan siendo esa luz, para que podamos seguir quitándonos, eterno Padre, todos esos obstáculos. Ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros quitar a Egipto de nuestro ser, porque ciertamente, Padre, sabemos, cada uno de nosotros sabemos lo que nos hemos aferrado, lo que no soltamos, Padre. Por favor, ayúdanos a liberarnos de ese Egipto que está en nuestro interior, que podamos realmente entrar en esa libertad, saber que tenemos ese regalo de conectarnos contigo, que podamos tener ese espacio para hablar contigo, eterno Dios, 1 hora todos los días, tener ese diálogo contigo, Padre, ser agradecidos, aceptar todas las cosas que nos das porque es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a desarrollar esa emunah shlema, esa fe completa de saber que tú controlas, diriges todo, que todo lo que haces es para bien y todo tiene un propósito, que podamos vivir con esa emunah completa, Padre eterno, y desarrollarla en bitajón, en esa confianza, que podamos descansar completamente en ti, sabiendo que todo, absolutamente todo viene de ti, Padre, y es bueno. Que podamos tener la conciencia grande de decir: bendito eres tú, quien es bueno y hace el bien. Que no veamos ya más lo negativo en los demás, sino todo como una oportunidad de crecimiento, todo, Rey del Universo, con una forma que tú nos dices: despierta. Ayúdanos a despertar, ayúdanos a aceptar las situaciones, Padre, que podamos hacer este ejercicio de perdonarnos, eterno Dios, de perdonar, de pedir perdón y de ponernos a cuentas contigo. Deseamos, Padre eterno, reparar todo lo que hemos dañado y también llegar a ese nivel en el cual tú quieres que seamos, Padre, cada quien en el rol que le corresponde. Permite que todos los varones podamos llegar a ser ese varón que tú quieres que seamos, ese padre que deseas, ese esposo que deseas que seamos, ese hijo, cualquier rol que nos toque, Padre, que podamos ser también esos dadores, Padre eterno, que podamos tener esa bondad, que cuidemos, Padre, de nuestra familia, que volvamos primeramente prioridad tu Torah a ti, y cuando hagamos eso, pues los más beneficiados va a ser nuestra familia, que de esa manera cumplamos, eterno Dios, todo lo que nos demandas para poder llegar a convertirnos en ese varón que tú quieres que seamos. Lo mismo te pedimos por cada mujer. Te pido, Padre eterno, que las cuides, las protejas también, que las llenes también de paz, que les des todo lo necesario, Padre, para que también puedan desarrollar ese potencial que tú les has dado.
Guárdalas también, Padre, ayúdalas a que puedan ser esas madres que tú quieres que sean, esas esposas, esas mujeres como en tu pueblo, que muchas veces, eterno Dios, llegan a permitir que grandes cosas se hagan, Padre, que puedan ellas desarrollar el potencial de cada uno de sus esposos y que puedan, eterno Dios, llegar a cumplir con todo aquello que tú les has mandado a hacer, Padre. Que podamos también, juntos, hombres y mujeres, guiar, eterno Padre, a todos los pequeños también. Danos la sabiduría, el entendimiento, todo necesario, Padre, para guiarlos, para que ellos no sufran, eterno Dios, los egiptos que nosotros muchas veces hemos pasado. Que ellos puedan, eterno Padre, tener ese regalo de entrar como Rebbe Akiva, que entraba, tomaba la Torá, la ponía en práctica, salía y se elevaba, eterno Dios. Que así sea, Rey Universo. Que podamos, eterno Dios, ser como Rebbe Akiva, que él confiaba cumpliendo tus preceptos y iba de a poquito, poco a poco creciendo, mejorando, eterno Dios, sabiendo que tú, Rey del Universo, siempre estás allí controlando, dirigiendo todo, haciendo todo para bien y con un propósito que es que nos apeguemos más y más a ti, Padre. Gracias. Gracias por todo lo que nos has dado hasta este día en nuestra vida. Gracias también por tener esta conciencia, Padre, y perdónanos por todos los errores que hemos cometido. Reconocemos delante de ti que hemos cometido tantos errores, Rey Universo, y nos duele darnos cuenta, Padre Eterno, que muchas veces te hicimos quizá a un lado, muchas veces, Padre, caímos en idolatría, en asesinato, transgredimos las 7 leyes que tú de alguna manera nos has entregado, eterno Dios, pero tú sabes, Padre, que no teníamos conciencia, tú sabes, Rey Universo, que de alguna manera estábamos alejados, pero aún así te damos gracias por tu bondad, porque hoy nos das la oportunidad de poder retornar completamente, de realmente conectarnos con esa parte del Shabbat, con esa parte de ser conscientes de ti. Gracias, Padre, porque has de transformar la vida de cada uno de nosotros, porque habremos de ser quien tú quieres que seamos, Padre Eterno, y gracias, porque también ya desde varios años nos has permitido tener al Mashiach en medio de nosotros, ese consejo que ha de redimirnos, ese consejo, Padre, que ha de llevarnos a ese lugar donde tú quieres que estemos. Padre, ayúdanos a aceptar tu voluntad, ayúdanos a tener las ganas de transformarnos y que podamos llegar a ser, eterno Dios, la mejor versión de cada uno de nosotros, Padre, que así sea tu voluntad. Te pedimos también por tu pueblo Israel, cuídalo, protégelo, líbralo de todo mal, eterno Dios, y permite que todos los que han sido secuestrados, que están cautivos, sean liberados, Padre eterno. Te pedimos también para que ya no sepa más tu pueblo de Israel de violencia, de ningún mal, eterno Dios, y que también ya no haya más guerra de nación contra nación. Que pronto reine la justicia, la verdad, la paz en este mundo, que tu sagrado templo sea reconstruido, que recto Mashiach se manifieste de una manera buena y dulce, y que pronto podamos ver que todo tu pueblo Israel retorna a la sagrada tierra. Que así sea, eterno Dios, que pronto veamos todo eso de una manera buena y dulce. Amén y amén. Gracias, Hashem. Nos despedimos con alegría, Baruch Hashem. Salmo 122, con ese deseo de que pronto Hashem reine en ese mundo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem, pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén.
Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman, que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré hoy que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén.